bon dia. Comencem a la primera entrevista de l'espai d'entrevistes a la Fira d'Idees i Llibres Radicals Literal amb l'Eduardo Rabasa. Hola. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, gracias. Que viene de Ciudad de México. Eduardo Rabasa nació en 1978 y estudió Ciencias Políticas en la UNAM, donde se tituló con una tesis sobre el concepto del poder en la obra de George Orwell. Y escribe una columna semanal para Milenio, ha traducido autores como Morris Berman, George Orwell y Somerset Maugham, y además es editor, ¿no? Vale. Viene a presentar La suma de los ceros, publicado por Pepitas de Calabaza este mismo mes de mayo, ¿no? Recién Sí. se ha publicado un libro de 348 páginas que se trata de una sátira política de la sociedad actual, sociedad en la que prevalece el discurso de la igualdad, pero en realidad impera su antónimo en un ecosistema regido por lo que en tu libro se denomina el quietismo en movimiento, ¿no? Así es. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste este quietismo en movimiento de reminiscencias tan lampedusianas, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues el libro ocurre en una unidad habitacional, un conjunto de edificios que se llama Villa Miserias. Y la novela retrata, digo, entre varias cosas, esto que decías tú, hay como una especie de cambio de paradigma político, sociopolítico, digamos, y se instaura esto que decías tú, es el quietismo en movimiento. Eso hace referencia en clave de sátira o de parodia en la novela, pues a lo que decías tú, ¿no? A la discrepancia entre el discurso de las sociedades contemporáneas, que justo es igualitario, es incluyente, hay oportunidades para todos, etcétera, y una realidad bastante brutal donde para un amplio porcentaje de la población esto no es así, ¿no? Está demostrado que la enorme mayoría de la gente muere en la misma clase social en la que nació, entonces no existe la movilidad, digamos, a gran escala, pero en el discurso de nuestra época es importante afirmar que sí, ¿no? Incluso se pone mucho énfasis en los casos de éxito de, no sé, alguien que nació en condiciones muy desfavorables y después se esforzó y trabajó mucho y llegó a una posición de éxito, y se pone mucho énfasis en este tipo de casos porque es una parte importante del sistema hacer creer que esto es posible a gran escala, ¿no? Cuando, de nuevo, en la práctica no es así. Entonces el quietismo en movimiento alude un poco a eso, ¿no? A un sistema social bastante estático de manera mayoritaria, porque son estructuras muy arraigadas que prácticamente no cambian, pero la parte del movimiento, como te digo, es la ilusión de movilidad. Entonces es una cuestión, como decías tú, un poco lampedusiana, de que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Entonces las estructuras van a mantenerse igual, pero con la ilusión de que es posible que haya este movimiento, ¿no? Y la literatura, cierta literatura, puede contribuir a esta ilusión de cambio, pero siempre desde el cambio individual, ¿no?, que comentabas. Es decir, que hay personas que pueden escalar en la escala social, pero este cambio de clase social se produce normalmente en la literatura dominante a nivel individual y no colectivo, y entonces se plantean soluciones individuales y no colectivas, ¿no? Sí, exacto, porque justamente de manera colectiva yo creo que no es posible, o al menos no es posible bajo las estructuras actuales. Y sí, ocurre, o sea, sí, la literatura justo se enfoca en estos pequeños casos de éxito, digamos, pero que, como dices tú, creo que siempre son individuales, bueno, casi siempre son individuales. Vale. Bueno, en el título de tu novela, La suma de los ceros, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son estos sumatorios que dan cero? Pues el título justo, o sea, una suma de ceros pues siempre da cero, ¿no? Por más ceros que sumes, el resultado no cambia. Y entonces en este caso hace referencia a como esa gran parte de la población, de la sociedad, que el país donde yo vengo es México, es muy amplio, es de un país de 120 millones de habitantes, 50 o 60 millones viven en condiciones de pobreza extrema, es muchísimo, ¿no? Entonces la suma de los ceros hace referencia a este estrato de la población que
que de alguna manera no cuenta, que de alguna manera es invisible, pero que siempre está como en perpetua redención, siempre está el discurso de el progreso, y de cuando el progreso alcance a todos y cuando esta masa de gente excluida quede incluida, llegaremos a un estado de, no sé, de felicidad, por llamarlo de alguna manera, pero de nuevo esto nunca ocurre, y entonces estos ceros que se suman son pues toda esta masa de excluidos que no es un residuo, no es un accidente, sino que es una parte integral del sistema, que eso sea así, ¿no? Incluso en México hubo una reforma laboral muy similar a la de España, y se perdieron muchas de las conquistas tradicionales de los trabajadores, y esto es posible en gran parte por esta gran masa de desposeídos, porque está como ejemplo, mira, pues puede ser peor, puedes no tener nada, ¿no? Entonces, sí, el ejército de reserva, ¿no? Exactamente. Vale. Hay un párrafo en el libro, que leeré a continuación, que dice: es falso que se hayan terminado las ideologías. Sucede justamente lo contrario. La ideología dominante se ha sedimentado en estructuras que ya escapan incluso a ser cuestionadas. Ni siquiera hace falta enunciarla. Si no se ve, es tan solo porque está inserta en todas partes. No precisa de justificación, simplemente es. La denuncia de sus propios horrores es parte esencial de la ideología de los tiempos. Este honor se reserva a una minúscula élite ilustrada. Los más comprometidos acuden a las marchas a gritar consignas, y hay quienes incluso firman solemnes desplegados. Esto forma ya parte del propio sistema. O sea, el propio sistema genera determinada discordancia con el sistema para justificar la diversidad y la pluralidad, pero siempre dentro del control para que nada cambie, ¿no? Sí, o sea, justo vivimos en un sistema, la democracia liberal, digamos, que sí admite la protesta, admite la disidencia, pero creo que ocurre casi siempre en canales ya muy transitados, que realmente no cambia nada. Yo me acuerdo hace como 2 o 3 años en España, Rajoy, cuando hizo la reforma laboral, dijo algo así como: yo sé que me van a hacer una huelga, pero de todas formas voy a seguir adelante. Entonces es como decir, a pesar de que voy a tomar una medida impopular que va a afectar a los trabajadores, a un estrato importante de la población, ya sé que luego viene la huelga, como si fuera una especie de montaje, que él mismo ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Evidentemente no es que le agrade, pero dice, bueno, está bien, hagan su huelga, porque a fin de cuentas el cambio, la reforma laboral va a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, es como es importante para el propio sistema que existan estos cauces de disidencia, porque se confiere una impresión de pluralidad, digamos, o de tolerancia, pero realmente muy pocas veces estas protestas tienen un efecto real para detener o para frenar alguna medida o alguna política que esté afectando a buena parte de la población. Entonces te digo, es como una especie como de montaje, donde cada quien ya tiene su papel, están los buenos, están los malos, van, protestan, gritan, y después vuelven a casa y todo sigue siendo igual, ¿no? Sí, son como amortiguadores de la revuelta que puede venir, ¿no? A la que se hace referencia en otro de los libros que se presentan hoy. Es decir, por ejemplo, recientemente en unas declaraciones el presidente de la patronal española alababa los sindicatos actuales por su función de amortiguar el descontento social, es decir, lo canalizan. Sí, exactamente, yo creo que es justamente lo que ocurre, ¿no? Pero pues quizá habría que, no es fácil, pero quizá habría que pensar en formas distintas de oponer resistencia, porque estas actuales están, y los sindicatos pues están, bueno, no sé aquí, pero en México muy debilitados. Y en este sentido, cuando hablas de que ni siquiera hace falta enunciar la ideología, es porque se ha establecido una especie de normatividad, ¿no? Que es lo inteligible, es la ideología dominante, y lo que queda fuera de esta inteligibilidad hay que ir construyendo desde la literatura, ¿no? La literatura puede ser un espacio para crear otros posibles desde la imaginación plasmada en la obra literaria.
Pues sí, mira, yo la verdad soy un poco escéptico como de las posibilidades que pueda tener la literatura para transformar cualquier cosa, pero lo que sí creo es un poco lo que dices tú, que son pues por lo menos espacios de imaginación, de refugio, de confluencia entre personas que pueden tener, no sé si una visión similar, pero sí por lo menos una sensación parecida pues de cierto malestar, de cierto desajuste con la propia época, que creo que muchas veces lo que da pie a que existe la literatura, no necesariamente, hay muchos tipos de literatura, pero por ejemplo en mi caso, eso fue lo que me hizo interesarme en escribir un libro de este tipo. Entonces pues yo creo que la literatura lo que puede crear, te digo, son como espacios de confluencia o de conexiones o de afinidades, pues por lo menos para dejar una especie de testimonio, de registro de ciertos rasgos que, como te digo, que a mucha gente le resultan pues incluso un poco abrumadores, ¿no? Y ¿puedes hablar un poco más de lo que te llevó a pasar de editor a escritor? Sí, bueno, o sea, sí, justo mi ocupación principal pues es de editor, ¿no? Es lo que llevo haciendo más de 12 años. Y no tenía yo contemplado, o sea, no tenía planeado escribir un libro y menos una. No tenía contemplado escribir un libro, menos una novela, pero hay una frase del filósofo catalán Miguel Morey que a mí me gusta mucho, que él habla de que la escritura es una extensión del pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, él dejó de publicar libros muchos años, más de 10 años, me parece, pero no dejaba de escribir, que lo que él cuenta es que pues eso, que la escritura es un espacio donde te sientas 2 horas, 3 horas o las que te sientes enfrentado pues contigo mismo, con la hoja en blanco, con la computadora o con lo que sea, y vas dando cauce pues a ciertas ideas, emociones, no sé, lo que sea el caso de cada quien, ¿no? Y en mi caso pues fue algo muy similar, fue como una especie de necesidad, incluso hasta cierto punto fisiológica, pues de vaciar te digo, como este malestar, esta inquietud, tanto con el mundo, con el entorno, como con uno mismo, y pues ese fue como el impulso que me llevó a intentar escribir la novela, básicamente. ¿Y cómo te sientes al ser un editor editado? Pues un poco raro, o sea, digo, bien, ha sido una experiencia agradable, pero también pues es raro estar del otro lado, ¿no? Y por ejemplo una cosa que fue para mí curiosa es que, bueno, ya cuando terminé el libro y dije, bueno, no sé, ¿le interesará esto a alguien más o no? Entonces lo di a leer a algunas personas para ver si valía la pena intentar publicarlo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me dijeron que sí, entonces ya encontré una editorial que fue donde apareció primero en México, una editorial que se llama Surplus, y también les gustó el libro, me dijeron que lo querían publicar. Entonces yo pensé que como yo era editor y ya lo había revisado muchas veces, casi que les estaba entregando un libro para imprenta, ¿no? Y no fue así para nada, o sea, me hicieron muy buenas correcciones, muy buenas sugerencias y mejoró mucho el libro gracias al trabajo editorial de ellos. Entonces pues ahí me di cuenta que por lo menos en mi caso yo no podía ser mi propio editor, ¿no? Que hace falta una mirada externa que te ayude a mejorar el texto, y que por más que yo pueda tener experiencia haciéndolo con libros de otros, pues en el mío no me sirvió de mucho. Y has dicho que antes de publicar con Pepitas de Calabaza ya se había publicado en México. Sí, ya apareció en México. ¿Cuándo? En mayo del año pasado. Ah, vale, o sea, lleva un año de rodaje, ¿no? Exacto. Vale. Hablando de la editorial, en el apartado sobre quiénes somos, relativo a las gentes que forman parte de Pepitas de Calabaza, afirman, partiendo de una cita de Amanece que no es poco, lo siguiente: yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. ¿Crees que es esta la función de la edición crítica, que es precisamente el objeto de esta feria de libros e ideas críticas? Prestar oído, plasmar lo que escapa al circo del empacho mediático y arrojar un poco de luz para poder ver, y cito Belén Gopegui, no solo la porción de oscuridad, sino también la luz y las sombras que producen la oscuridad. Sí, yo creo que es una muy buena definición. A mí Pepitas de Calabaza realmente me parece una editorial magnífica, y no porque hayan publicado mi libro, sino por el catálogo y por la identidad que tienen. Y yo creo que es
es muy acertado verlo de esa manera, porque el editor básicamente lo que es un mediador, ¿no?, entre gente que escribe y el lector, ¿no? Y es una especie como de curador, de alguna manera, literario, es decir, de todo lo que uno pueda ver que se publica. Lo que el editor hace es decir, bueno, de todo esto que hay, yo recomiendo a ti, lector, pues que mires esto, ¿no? Y cuando se hace con acierto, como me parece que lo hace Pepitas de Calabaza, porque, como te digo, tiene una identidad muy clara, un perfil muy claro, y apela a un tipo de lector muy específico y muy inteligente. Yo creo que es una editorial de calidad, que, digamos, el lector puede confiar en que si un libro es editado por esta editorial, como sucede con otras, justo hay una propuesta detrás, hay una intención, hay motivos que hicieron que el editor decidiera ponerlo a disposición de los lectores. Entonces yo creo que es exactamente lo que hacen, lo que acabas de leer. Ajá, perfecto. Y en una entrevista afirmabas que, bueno, hablabas de una cita de Orwell, con quien se observa cierto paralelismo, ¿no?, entre la distopia que planteas tú y la que él proponía en 1984, que dice lo siguiente, esta cita: probablemente nunca seremos capaces de solucionar los grandes problemas de la sociedad, pero en cualquier caso hay que seguir intentándolo, ¿no? ¿Qué te lleva a adoptar esta postura tan gramsciana, ¿no?, del pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad? Y no solo qué te lleva a esta postura, sino cómo se plasma esto en tu novela. Pues sí, es que justo Orwell tiene un ensayo perdón, que se llama ¿Por qué escribo?, sí, donde explica por qué se volvió escritor, y es muy curioso porque él dice, yo no me considero especialmente talentoso como escritor, y luego tiene, por ejemplo, una carta donde dice que cuando lee a Joyce se deprime y le dan ganas de no volver a escribir, ¿no? O sea, como que dice, yo me doy cuenta que yo no tengo esa capacidad técnica. Dice, pero lo que sí tuve desde niño incluso, dice, fue la capacidad de ver ciertos fenómenos como se presentan y poderlos describir tal cual, sin necesidad de tener que recurrir a, no sé, a placebos mentales para volver más soportable la realidad, como, según Orwell, hace mucha gente, ¿no? Y entonces a mí me parece muy acertado, y digo, obviamente, pues, o sea, Orwell para mí es una figura de referencia muy importante, pero bueno, no voy a comparar mi libro con Orwell, ¿no? Pero lo que sí es que es como una especie de faro, digamos, o de guía, de intentar hacer a la medida de las capacidades propias, pero un poco eso, y en esta novela, pues, esa era mi intención, es decir, tratar de tomar ciertos rasgos, como te decía, de nuestra época, de ciertos mecanismos de cómo se ejerce el poder, que quizá son más sutiles que los que Orwell describió, porque a Orwell le tocó ver, pues, la época de los totalitarismos, ¿no? Hacia el final de 1984, cuando están torturando al protagonista, a Winston Smith, el torturador le dice, ¿sabes cómo es el futuro? Imagínate una bota aplastando una cara. Dice, ese es el futuro que nosotros les traemos, ¿no? Y yo creo que no sé, 50 años después, la bota que aplasta la cara sigue estando ahí, pero por mecanismos distintos, quizá más sutiles. No se ejerce quizá el poder de manera tan brutal, aunque también muchas veces sí, ¿no? Pero de manera mayoritaria, yo creo que, te digo, que hay como otro tipo de mecanismos que son los que orientan el deseo, que orientan la conducta de la gente. Y bueno, pues ese era un poco lo que a mí me interesaba explorar en la novela, pues a la manera orwelliana, dentro de mis capacidades, en el sentido que te decía, ¿no? De tratar de retratar ciertos fenómenos como me parece que son, y no necesitar justo, pues como te digo, como de edulcorantes para suavizar la realidad cuando las estás viendo que se presenta de una manera, ¿no? Sería la sofisticación de la coerción, ¿no?, que desde las primeras páginas de tu novela se observa cuando introduces el complejo habitacional Villa Miserias y hablas del protagonista, y ya en la relación que establece de dependencia con una pareja, ¿no?, a la que le engancha con lo que sería el paralelismo del sistema hipotecario o de crédito, ¿no?
Sí, exacto. Es que a mí me gusta mucho la idea de poder de Foucault, que dice, el poder, dice, no es solo represor, no es una cuestión unidireccional que solamente aplasta o coerciona a los individuos. El poder también tiene una parte creadora, una parte lúdica, incluso de producción de deseo. Y yo creo que en nuestra sociedad pues es el caso. La publicidad, por ejemplo, que es prácticamente omnipresente, creo que tiene un impacto brutal sobre todos nosotros. Pero de nuevo, no es que nadie nos esté obligando formalmente a hacer nada, ¿no? Pero creo que sí hay justo estos mecanismos de producción de deseo. Y es curioso, ¿no? Supuestamente vivimos una época de sociedades libres, por lo menos en Occidente, pero todo el mundo acaba queriendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, no puede ser casualidad ni coincidencia, sino que son más bien cierto tipo de mecanismos que, de nuevo, sin que nadie te esté obligando, pero de manera mayoritaria nos orientan a querer cierto tipo de vida o a creer que cierto tipo de vida es lo que tenemos que alcanzar, pero bueno, de alguna manera pues con nuestra propia complicidad, porque te digo, pues no es que nadie nos esté obligando, ¿no? Bueno, igual sí hay unos mecanismos muy sofisticados de, ¿no?, lo que decías de producir deseo que rige nuestra existencia cotidiana. Sí, y la normalización de la que hablaba Foucault también, ¿no? Es decir, como una especie de patrón uniforme de vida hacia el que casi todo el mundo va a atender, ¿no? Vale, creo que no nos queda más tiempo, tenía muchas más preguntas, pero en cualquier caso muchas gracias y bueno, os invitamos a todas y a todos a leer La suma de los ceros de Eduardo Rabasa, publicada por Pepitas de Calabaza en este mismo mes de mayo. Gracias. Muchas gracias.